Érase una vez, en el corazón de Transilvania, vivía el conde Drácula, una figura legendaria envuelta en misterio y miedo. Sin embargo, este Drácula no era la criatura malévola de las pesadillas. En cambio, era un inmortal incomprendido que anhelaba un mundo donde pudiera existir sin causar daño. El castillo del conde Drácula, una majestuosa y antigua fortaleza, se alzaba sobre el pueblo de Borgo-Paz. Los aldeanos, aunque desconfiaban de la oscura estructura, notaron que el conde rara vez abandonaba su castillo y, cuando lo hacía, no provocaba el terror que les habían dicho que esperaban. De hecho, en las raras ocasiones en que se aventuraba en el pueblo, era para ayudar a los necesitados, aunque discretamente y al amparo de la noche. Una tarde iluminada por la luna, mientras azotaba una tormenta, un golpe desesperado resonó en el gran salón del castillo. Drácula, intrigado, abrió la enorme puerta y encontró a una mujer joven, empapada y temblorosa, sosteniendo a un niño pequeño en brazos. Se presentó como María, una aldeana cuyo hijo había caído gravemente enfermo. Había oído rumores sobre los antiguos conocimientos del conde, y su capacidad para curar con pociones misteriosas. Conmovido por su súplica, Drácula los invitó a pasar, con el corazón dolorido por el niño que sufría. Condujo a María y al niño a su botica, una habitación llena de libros antiguos y hierbas raras. El conde trabajó incansablemente durante toda la noche, elaborando un remedio a partir de su vasta colección. Cuando las primeras luces del amanecer entraron en el castillo, le administró la poción al niño, orando en silencio por su éxito. Pasaron los días y la salud del niño mejoró notablemente. La noticia de la bondad de Drácula comenzó a difundirse, y el miedo de los aldeanos se convirtió en curiosidad y cauteloso respeto. Comenzaron a ver al conde no como un monstruo, sino como un guardián, un protector que utilizaba su antigua sabiduría para su beneficio. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar esta nueva narrativa. Un grupo de cazadores, liderados por el celoso y vengativo Van Helsing, llegó a Borgo-Paz, convencidos de que las acciones de Drácula eran una estratagema engañosa para ganarse la confianza de los aldeanos antes de desatar su verdadera naturaleza. Van Helsing y sus cazadores irrumpieron en el castillo, con las armas en la mano, decididos a librar al mundo de lo que percibían como un gran mal. Drácula, comprendiendo su miedo y odio, decidió no resistirse. En cambio, los recibió en su casa y les ofreció pruebas de sus benévolas intenciones. Los guió por los pasillos, mostrándoles su biblioteca de artes curativas, su santuario de paz y las cartas de agradecimiento de aquellos a quienes había ayudado. Sin embargo, cuando la resolución de Van Helsing comenzó a flaquear, una fuerza más oscura y siniestra acechaba en las sombras, una fuerza que amenazaba con destruir todo lo que Drácula había construido con tanto esfuerzo. Esta entidad malévola, una verdadera criatura de la oscuridad, buscaba corromper los esfuerzos del conde y hundir al mundo en el caos. Y así continuó la historia del conde Drácula, el vampiro bueno, su búsqueda de aceptación y paz plagada de peligros e incertidumbre, mientras navegaba por la delgada línea entre la luz y la sombra, esforzándose siempre por demostrar que incluso los seres más oscuros pueden tener un buen corazón. La llegada de esta nueva amenaza trastocó la frágil paz que Drácula había comenzado a establecer. Esta entidad oscura, conocida como Morbius, era un antiguo vampiro que prosperaba en el caos y la destrucción. Morbius vio el intento de Drácula de mezclarse con la sociedad humana como una traición a los de su especie, y prometió traer la ruina a Borgo-Paz. Van Helsing, todavía escéptico pero intrigado por la aparente benevolencia de Drácula, aceptó una tregua temporal. Reconoció que el mayor peligro residía en Morbius, cuya malevolencia no podía pasarse por alto. De mala gana, Drácula y Van Helsing formaron una alianza incómoda, unidos por el objetivo común de proteger a los aldeanos. Morbius no perdió el tiempo en difundir su influencia. Las sombras se hicieron más profundas, y susurros de miedo comenzaron a circular una vez más entre los aldeanos. Se atribuyeron a Drácula desapariciones y sucesos extraños, lo que reavivó viejos temores y convirtió la nueva confianza de los aldeanos en sospecha. María, que había sido una firme defensora de Drácula, se encontró defendiéndolo de una creciente hostilidad. Una noche, al amparo de la oscuridad, Morbius atacó directamente el corazón del pueblo. Con una aterradora demostración de poder, desató una horda de criaturas en Borgo-Paz, sembrando el miedo y el caos. Drácula, sintiendo el ataque, entró en acción,
Su forma era una sombra y gracia mientras luchaba por proteger a las personas que habían llegado a significar tanto para él. Van Helsing, armado con su amplio conocimiento de la tradición vampírica y un arsenal de armas, se unió a Drácula en la defensa. Juntos, lucharon contra las criaturas, y su improbable asociación resultó efectiva contra viento y marea. María también hizo su parte, reuniendo a los aldeanos para que se refugiaran y se mantuvieran unidos. A pesar de sus esfuerzos, Morbius demostró ser un enemigo formidable. Su fuerza y malevolencia parecían incomparables, y quedó claro que el simple combate no sería suficiente para derrotarlo. Drácula sabía que necesitaba aprovechar un poder más profundo y antiguo, uno que había evitado durante mucho tiempo debido a su potencial de corrupción. En un intento desesperado por salvar la aldea, Drácula profundizó en los rincones más oscuros de la biblioteca de su castillo, buscando un ritual prohibido que pudiera otorgarle el poder de vencer a Morbius. El ritual requirió un gran sacrificio y vino con una terrible advertencia: el equilibrio entre el bien y el mal dentro del alma de Drácula sería puesto a prueba, y el fracaso podría significar su propio descenso a la oscuridad. Mientras se preparaba para el ritual, María y Van Helsing lo confrontaron y le pidieron precaución. Drácula explicó que esta era la única manera de proteger la aldea, y que estaba dispuesto a arriesgar su propia alma por un bien mayor. Con gran pesar, aceptaron apoyarlo, sabiendo que había mucho en juego para hacer lo contrario. La noche del ritual, el castillo quedó bañado por una luz espeluznante mientras Drácula cantaba antiguos encantamientos. El aire crepitaba con energía mientras recurría al poder de sus ancestros, sintiendo la magia oscura surgiendo a través de él. Justo cuando Morbius lanzó un asalto final a la aldea, Drácula emergió, transformado y más poderoso que nunca. La batalla entre Drácula y Morbius fue épica, un choque de titanes que sacudió los cimientos mismos de la aldea. Con cada golpe, Drácula luchaba por mantener el control de su humanidad, mientras la magia oscura amenazaba con consumirlo. Pero el recuerdo de la confianza de los aldeanos, la fe inquebrantable de María e incluso el respeto reacio de Van Helsing le dieron la fuerza para perseverar. En un último y desesperado movimiento, Drácula desató toda la fuerza del poder del ritual, desterrando a Morbius al reino de las sombras de donde venía. Cuando el pueblo estalló en vítores de alivio, Drácula se desplomó, exhausto y debilitado por la terrible experiencia. Los aldeanos, al darse cuenta del verdadero alcance de su sacrificio, corrieron en su ayuda y su miedo finalmente fue reemplazado por gratitud y respeto. Pero la victoria fue agridulce. La magia oscura había dejado su huella en Drácula y sabía que cambiaría para siempre. El pueblo también llevaba las cicatrices de la batalla, pero se mantuvo unido, más fuerte que nunca. Drácula, ahora un verdadero protector de Borgo Paz, continuó su búsqueda de redención, con el corazón pesado al saber que la línea entre la luz y la sombra era más delgada que nunca. Cuando amaneció sobre la destrozada aldea, se instaló una sensación de calma incómoda. Los aldeanos, ahora plenamente conscientes de la verdadera naturaleza del sacrificio de Drácula, atendieron a los heridos y comenzaron el lento proceso de reconstruir sus vidas. María, siempre al lado de Drácula, lo cuidó mientras se recuperaba de la terrible experiencia, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y admiración. Van Helsing también se quedó, y su escepticismo fue reemplazado por un respeto reticente hacia el conde. Los acontecimientos de las noches pasadas habían remodelado su comprensión del bien y del mal, y se encontró cuestionando los absolutos que alguna vez había apreciado. Pasaron las semanas y la vida en Borgo Paz comenzó a volver a una apariencia de normalidad. Drácula, aunque debilitado, estaba más decidido que nunca a proteger la aldea y su gente. Continuó usando su antiguo conocimiento para curar y ayudar, y sus acciones ganaron lenta pero seguramente a los aldeanos más escépticos. Sin embargo, la sombra del ataque de Morbius persistió. Drácula sabía que las fuerzas oscuras del mundo no permanecerían quietas por mucho tiempo. Su nueva alianza con Van Helsing se convirtió en algo más que una simple tregua, se convirtió en una asociación genuina. Comenzaron a trabajar juntos, combinando la antigua sabiduría de Drácula con el amplio conocimiento de lo sobrenatural de Van Helsing. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el pueblo, un extraño llegó a las puertas de Borgo Paz. Vestido con una capa andrajosa, tenía un aire de misterio y hablaba de un artefacto oculto de inmenso poder.
uno que podría proteger a la aldea de futuras amenazas o sumergirla en la oscuridad una vez más. Se decía que el artefacto, conocido como el Corazón de las Sombras, estaba escondido en una cripta olvidada en lo profundo de los Cárpatos. Su poder era legendario, capaz de amplificar las habilidades de cualquiera que lo poseyera. Drácula y Van Helsing sabían que semejante poder no podía caer en las manos equivocadas. Decidieron embarcarse en una búsqueda para encontrar el Corazón de las Sombras y garantizar su seguridad. María insistió en unirse a ellos, con su coraje y determinación inquebrantables. El trío, unido por un objetivo común, emprendió su viaje, dejando la aldea al cuidado de aliados de confianza. Su camino estuvo plagado de peligros, ya que antiguos guardianes y criaturas oscuras acechaban en las sombras, atraídos por el poder del artefacto. A medida que se adentraban más en las montañas, Drácula comenzó a sentir una presencia creciente, un susurro de oscuridad que parecía ser eco de sus propias luchas. El viaje puso a prueba su determinación y su confianza mutua. Se enfrentaron a pruebas que les exigieron enfrentar sus miedos e inseguridades más profundos, forjando su vínculo aún más fuerte. Una noche, mientras acampaban en una cueva apartada, Drácula les confió sus temores a María y Van Helsing. Habló de la magia oscura que aún persistía dentro de él, la batalla constante para mantener su humanidad, y su miedo a lo que podría pasar si sucumbía a la oscuridad. María, con los ojos llenos de compasión, le aseguró que sus acciones hablaban más que sus miedos. Van Helsing, siempre pragmático, le recordó que la fuerza de su alianza residía en su capacidad para afrontar juntos sus miedos. Su viaje finalmente los llevó a la cripta, un lugar de antiguo poder y presentimiento. El Corazón de las Sombras yacía dentro, pulsando con una energía oscura y seductora. Mientras se acercaban, se encontraron con el guardián de la cripta, un ser antiguo encargado de proteger el artefacto de quienes lo buscaban. La batalla fue feroz, poniendo a prueba sus habilidades y resolución hasta el límite. Pero no fue solo la fuerza física lo que ganó el día. Drácula, aprovechando las lecciones que había aprendido y el apoyo de sus compañeros, pudo enfrentarse al guardián con sabiduría y compasión. Mostró que el poder no necesita usarse para destrucción, sino para protección y curación. Con la bendición del guardián, consiguieron el Corazón de las Sombras, cuyo poder ahora es un rayo de esperanza en lugar de una fuente de miedo. Al regresar a Borgopas, supieron que su viaje estaba lejos de terminar. El mundo estaba lleno de peligros, y su misión de proteger y curar continuaría. Mientras estaban en la colina que dominaba el pueblo, los primeros rayos del amanecer atravesaban las nubes. Drácula sintió una renovada sensación de propósito. Con sus amigos a su lado y la confianza de los aldeanos ganada, aceptó su papel de protector. La línea entre la luz y la sombra siempre estaría ahí, pero mientras hubiera esperanza y coraje, sabía que podrían enfrentar cualquier oscuridad que se les presentara. El regreso a Borgopas fue recibido con celebración y alivio. Los aldeanos, al enterarse de la exitosa recuperación del Corazón de las Sombras, recibieron a Drácula, María y Van Helsing con los brazos abiertos. El artefacto fue colocado en una cámara segura y oculta debajo del castillo, su poder custodiado por la sabiduría combinada de Drácula y Van Helsing. Sin embargo, el respiro duró poco. El poder del Corazón de las Sombras no había pasado desapercibido. Fuerzas oscuras de tierras lejanas comenzaron a agitarse, atraídas por los rumores de su existencia. Llegó a Borgopas la noticia de una hechicera llamada Morgana, una figura poderosa y malévola que buscaba el corazón para sus propios propósitos nefastos. Morgana era conocida por su capacidad para manipular y controlar las sombras, y su deseo de ejercer el poder del corazón amenazaba con hundir al mundo en la oscuridad eterna. Drácula, ahora completamente recuperado, convocó un consejo con Van Helsing, María y los ancianos de la aldea. Sabían que simplemente ocultar el artefacto no sería suficiente, necesitaban un plan para protegerlo y frustrar las ambiciones de Morgana. Se tomó la decisión de buscar aliados entre los otros seres sobrenaturales, y órdenes antiguas que se oponían al oscuro reinado de Morgana. Su primera parada fue el antiguo Bosque de los Susurros, hogar de los esquivos y enigmáticos espíritus del bosque. Estos espíritus, aunque desconfiaban tanto de los humanos como de los vampiros, eran conocidos por su sabiduría y su profunda conexión con el mundo natural. Con la gentil persuasión de María, y la demostración de Drácula de sus genuinas intenciones, aseguraron la alianza de los espíritus.
Los espíritus acordaron prestar su conocimiento de la tierra, y su capacidad de manipular la naturaleza para ayudar en la defensa de Borgo Paz. Luego, viajaron a la Ciudadela de Plata, una fortaleza de la Orden de la Llama de Plata, un antiguo grupo de caballeros dedicados a combatir la magia oscura. Van Helsing, que alguna vez fue miembro, utilizó sus conexiones para conseguir una audiencia con el líder de la Orden, Sir Alaric. Los caballeros, inicialmente escépticos, se dejaron llevar por el testimonio de Van Helsing, y el voto de Drácula de proteger a la humanidad. Prometieron sus espadas y sus artefactos mágicos a la causa. Cuando Drácula y sus compañeros regresaron a Borgo Paz, encontraron el pueblo transformado en un bastión de esperanza y desafío. Los aldeanos, ahora unidos y fortalecidos por sus nuevos aliados, se prepararon para la batalla inminente. Las noches se hicieron más largas, y una oscuridad opresiva comenzó a extenderse por la tierra, presagiando la llegada de Morgana. Una fatídica noche, los cielos sobre Borgo Paz se oscurecieron de forma antinatural y un viento helado azotó el pueblo. Había llegado Morgana. Estaba parada en las afueras del pueblo, una figura de oscura elegancia, sus ojos brillaban con una luz espeluznante. Las sombras se retorcían y retorcían a su alrededor, formando un amenazador ejército de figuras espectrales. Drácula, María, Van Helsing y sus aliados tomaron sus posiciones. Los espíritus del bosque tejieron barreras protectoras alrededor de la aldea, mientras que los caballeros de la llama plateada formaron una brillante línea de defensa. Drácula, que estaba al frente, sintió sobre él el peso de la responsabilidad. Sabía que esta batalla determinaría no solo el destino de Borgo Paz, sino también el equilibrio entre la luz y la oscuridad en el mundo. El choque fue feroz e implacable. Los sombríos secuaces de Morgana avanzaron, encontrados por el poder combinado de los aldeanos y sus aliados sobrenaturales. Los hechizos chocaron, las espadas brillaron y el aire crepitó con energía mágica. Drácula luchó con una ferocidad y una gracia nacidas de siglos de experiencia, y cada uno de sus movimientos tenía como objetivo proteger a aquellos a quienes había llegado a cuidar. Mientras la batalla se desataba, la propia Morgana avanzó hacia el corazón de las sombras. Intentó apoderarse de su poder, creyendo que la haría imparable. Drácula, sintiendo el momento crítico, se abrió paso entre la multitud de combatientes para enfrentarse a ella. Su duelo fue una fascinante danza de sombras y luces, cada uno poniendo a prueba los límites del otro. Morgana se burló de Drácula, intentando explotar sus luchas internas con la oscuridad. Pero Drácula, fortalecido por los vínculos que había formado y los sacrificios que había hecho, resistió sus manipulaciones. Basándose en las enseñanzas de los espíritus del bosque y la fuerza de sus aliados, logró asestar un golpe decisivo, destrozando el control de Morgana sobre las sombras. Con Morgana derrotada, su sombrío ejército se disipó en la noche, dejando el Borgo Paz dañado por las primeras luces del amanecer. El pueblo estalló en vítores, su alivio y alegría eran palpables. El corazón de las sombras, que alguna vez fue un faro para la oscuridad, se había convertido en un símbolo de unidad y esperanza. Drácula, de pie en medio de la celebración, miraba con orgullo a la gente de Borgo Paz. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, que surgirían nuevas amenazas y que su propia lucha con la oscuridad dentro de él continuaría. Pero por primera vez en siglos, sintió un profundo sentido de pertenencia y propósito. A medida que el sol se elevaba, arrojando su cálido resplandor sobre la aldea, Drácula, María, Van Helsing y sus aliados comenzaron a planificar un futuro en el que podrían proteger y nutrir la frágil paz por la que habían luchado tan duro. Juntos, estaban preparados para afrontar cualquier desafío que les aguardara, unidos por su visión compartida de un mundo donde la luz y la sombra pudieran coexistir en armonía. Mientras el pueblo disfrutaba del resplandor de la victoria, y una frágil paz se establecía sobre Borgo Paz, la vida comenzó a tomar un nuevo ritmo. Los aldeanos, ahora más unidos que nunca, retomaron sus rutinas diarias, pero siempre con la mirada atenta hacia el horizonte. La presencia de Drácula, que alguna vez fue una fuente de miedo, se había convertido en un símbolo de fuerza y protección. Su castillo, que alguna vez estuvo envuelto en un velo de misterio, se convirtió en un lugar donde los aldeanos buscaban orientación y ayuda. María y Drácula se hicieron más cercanos, y su vínculo se profundizaba cada día que pasaba. Ella se había convertido en su confidente,
y su fe inquebrantable en él era un faro en su lucha constante con sus impulsos más oscuros. Van Helsing, habiendo encontrado un renovado sentido de propósito, asumió el papel de mentor de los aldeanos, enseñándoles sobre defensa y supervivencia contra futuras amenazas. Una tarde, mientras un suave crepúsculo se posaba sobre el pueblo, llegó un mensajero con un pergamino sellado con un escudo desconocido para la mayoría pero reconocible al instante para Van Helsing. Llevaba la marca del Alto Consejo de las Sombras, una organización antigua y secreta dedicada a mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad en el mundo sobrenatural. El mensaje contenía una invitación para que Drácula y sus aliados asistieran a una cumbre en su santuario escondido, en lo profundo de los Cárpatos. El Alto Consejo se había enterado de los acontecimientos en Vorgopas, y deseaba discutir las implicaciones del corazón de las sombras, y la alianza forjada entre humanos y seres sobrenaturales. Drácula, reconociendo la importancia de tal invitación, accedió a asistir. Acompañado por María y Van Helsing, partió una vez más hacia las montañas, dejando el pueblo en manos capaces de los espíritus del bosque, y los caballeros de la llama de plata. El viaje al santuario del Alto Consejo fue arduo, lleno de caminos traicioneros y peligros ocultos. A medida que ascendían hacia el corazón de las montañas, el aire se hacía más tenue y el paisaje se hacía más amenazador. Sin embargo, con cada desafío, su determinación se fortaleció, sabiendo que su misión podría moldear el futuro de su mundo. Al llegar al santuario, fueron recibidos por una reunión de seres poderosos, vampiros, brujas, hombres lobo y otras entidades legendarias, todos unidos por un objetivo común. El Alto Consejo, dirigido por una figura enigmática conocida solo como el Oráculo, lo recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. El Oráculo, un ser antiguo con la capacidad de prever futuros posibles, habló del delicado equilibrio que se debe mantener para evitar que el caos consuma tanto el reino sobrenatural como el humano. Drácula, María y Van Helsing compartieron su historia, contando la batalla contra Morgana y la alianza que habían forjado. El consejo escuchó atentamente, con expresiones graves pero pensativas. Luego, el oráculo reveló una visión inquietante, una nueva amenaza surgía en el horizonte, una que podría alterar el frágil equilibrio que tanto habían luchado por proteger. Este nuevo adversario, conocido como el Rey Espectro, era un espíritu antiguo con el poder de corromper y controlar tanto a los vivos como a los muertos. Intentó utilizar el corazón de las sombras para abrir una brecha entre reinos, y desatar un ejército de espectros sobre el mundo. La visión del oráculo mostraba ciudades cayendo en ruinas, los cielos oscurecidos por la influencia del Rey Espectro y un mundo al borde del colapso. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Drácula y sus aliados acordaron unir fuerzas con el Alto Consejo. Comenzaron a formular un plan para enfrentarse al Rey Espectro, y prevenir el futuro catastrófico que el oráculo había previsto. El Consejo les proporcionó textos antiguos y poderosos artefactos, herramientas que necesitarían para combatir la magia oscura del Rey Espectro. Mientras se preparaban para la batalla que se avecinaba, Drácula y María compartieron un momento de tranquilidad bajo las estrellas. María, sintiendo la agitación interna de Drácula, colocó una mano reconfortante en su brazo. «No estás solo en esto», dijo en voz baja. «Juntos podemos enfrentar cualquier oscuridad». Drácula sintió, con gratitud y determinación reflejadas en sus ojos. «Lucharemos por el futuro en el que creemos», respondió con voz resuelta. Se acercaba el amanecer de la batalla final y, con él, una sensación de anticipación y temor. Los aliados reunieron sus fuerzas, sabiendo que el destino tanto del mundo sobrenatural como del humano estaba en juego. Mientras se encontraban al borde de un nuevo amanecer, los unía un propósito compartido: proteger la frágil paz que habían forjado, y garantizar que la luz y la sombra pudieran coexistir en armonía. La batalla contra el Rey Espectro pondría a prueba sus límites y su fe mutua. Pero en el corazón de Transilvania, bajo la atenta mirada de antiguas montañas y bosques eternos, estaban listos para enfrentar la oscuridad una vez más, con sus espíritus inquebrantables y sus corazones unidos en la esperanza. La anticipación de la batalla inminente pesaba mucho sobre la alianza. Los días se convirtieron en noches mientras Drácula, María, Van Helsing y sus nuevos aliados se preparaban meticulosamente. Entrenaron incansablemente, perfeccionaron sus estrategias y fortalecieron sus defensas, sabiendo que la llegada del Rey Espectro era inminente.
Una noche, mientras se reunían en el gran salón del santuario, el oráculo se dirigió a ellos. El rey espectro no se parece a ningún enemigo al que te hayas enfrentado. Su poder proviene de su capacidad para manipular el miedo y la desesperación, convirtiéndolos en fuerza. Para derrotarlo, debes permanecer firme y unido, porque es tu voluntad colectiva la que será suya. Ruina. Drácula, de pie en el centro, habló con convicción. Nos hemos enfrentado a la oscuridad antes y hemos salido más fuertes. Esta vez no será diferente. Juntos protegeremos nuestro mundo. La noche antes de la batalla, María encontró a Drácula en una cámara apartada, sumido en sus pensamientos. Ella se acercó a él en silencio, sintiendo el peso de su carga. No tienes que cargar esto solo, susurró, colocando una mano sobre su hombro. Drácula se volvió hacia ella y sus ojos reflejaban una mezcla de resolución y vulnerabilidad. Temo que mi propia oscuridad pueda darle una ventaja al rey espectro, confesó. Pero tu fe en mí me ha dado una fuerza que nunca creí posible. María sonrió gentilmente. Todos tenemos oscuridad dentro de nosotros, pero son nuestras acciones las que nos definen. Has demostrado que eres más que tu pasado. Confía en ti mismo como nosotros confiamos en ti. Cuando amaneció, una niebla espesa y antinatural descendió sobre el valle, señalando la llegada del rey espectro. Su ejército de espectros, etéreos y amenazadores, comenzaron a emerger de la niebla, con sus ojos huecos brillando con malevolencia. Los aldeanos y sus aliados tomaron sus posiciones, listos para defender su hogar. Apareció el propio rey espectro, una figura imponente envuelta en sombras, su presencia exudaba un aura de temor. Su voz resonó en el aire, escalofriante y autoritaria. Entreguen el corazón de las sombras y tal vez les perdone la vida, declaró, con los ojos fijos en Drácula. Drácula dio un paso adelante, con postura firme. Nunca nos rendiremos. Vale la pena luchar por este mundo, y lo protegeremos con todo lo que tenemos. Con un estruendo comenzó la batalla. Los espectros avanzaron, encontrados por las fuerzas combinadas de los aldeanos, los caballeros de la llama plateada y los espíritus del bosque. El aire se llenó con el choque del acero, el crujido de la magia y los gritos de los combatientes. Drácula y Van Helsing lucharon lado a lado, sus movimientos sincronizados y mortales. María, empuñando un arco imbuido del poder de los espíritus del bosque, derribó a los espectros con flechas precisas y brillantes. El oráculo, canalizando hechizos antiguos, creó barreras y derribó a los enemigos con ráfagas de energía. A pesar de sus valientes esfuerzos, el poder del rey espectro parecía insuperable. Ejerció magia oscura con una eficiencia aterradora, volviendo las sombras en su contra. Drácula, sintiendo que la marea estaba cambiando, se dio cuenta de que necesitaban un enfoque diferente. Van Helsing, María, protejan a los aldeanos, ordenó Drácula. Me enfrentaré al rey espectro. Con un movimiento de cabeza, Van Helsing y María redoblaron sus esfuerzos, manteniendo la línea contra los espectros. Drácula, aprovechando su fuerza interior y el poder del corazón de las sombras, se acercó al rey espectro. Su enfrentamiento fue un feroz choque de voluntades y poder. El rey espectro intentó explotar los miedos y dudas de Drácula, pero la determinación de Drácula permaneció inquebrantable. Luchó no solo por sí mismo, sino por todos los que había llegado a cuidar. Mientras la batalla se desarrollaba, el oráculo, sintiendo un momento crucial, llamó a los aliados. Canaliza tu esperanza y fuerza hacia Drácula. Necesita tu apoyo para superar la oscuridad del rey espectro. Atendiendo al llamado del oráculo, los aliados concentraron su energía y su voluntad colectiva formó un aura poderosa alrededor de Drácula. Sintiendo el aumento de su fuerza combinada, Drácula presionó el ataque, sus golpes imbuidos de un poder recién descubierto. En un movimiento final y decisivo, Drácula desató una explosión de energía desde el corazón de las sombras, envolviendo al rey espectro en una luz cegadora. La figura oscura se retorció y gritó. Su forma se desintegró bajo el peso de la esperanza y determinación de las fuerzas combinadas. Cuando la luz se apagó, los espectros se disolvieron en la niebla y su malévola presencia fue vencida. La niebla se disipó, revelando el pueblo maltratado pero triunfante. Los aliados se quedaron asombrados y aliviados. Su victoria, obtenida con tanto esfuerzo, era agridulce. Drácula, exhausto pero victorioso, contempló la aldea que había jurado proteger. María corrió a su lado,
con los ojos brillando de orgullo y alivio. Van Helsing se acercó, una rara sonrisa rompió su comportamiento habitualmente severo. «Lo lograste», dijo María suavemente, su voz llena de admiración. «No», respondió Drácula, su mirada abarcando a todos. «Lo hicimos. Juntos». El pueblo estalló en celebración y sus vítores resonaron por las montañas. La amenaza del rey espectro había sido derrotada, pero los lazos forjados en el fragor de la batalla seguirían siendo fuertes. En los días siguientes, Borgo Paz comenzó a reconstruirse y su gente estaba más unida que nunca. El corazón de las sombras, ahora un símbolo de su fuerza y esperanza colectivas, fue cuidadosamente salvaguardado, y su poder era un recordatorio de su victoria y su vigilancia. Drácula, María y Van Helsing continuaron vigilando la aldea, y su amistad y confianza se profundizaron gracias a las experiencias compartidas. Sabían que el futuro traería nuevos desafíos, pero también sabían que juntos podrían enfrentar cualquier oscuridad que les aguardara. Y así, en el corazón de Transilvania, bajo la atenta mirada de antiguas montañas y bosques eternos, comenzó una nueva era de paz y armonía, forjada por el coraje y la unidad de aquellos que se atrevieron a creer en la luz dentro de las sombras. En los meses siguientes, Borgo Paz floreció bajo la protección y guía de Drácula, María y Van Helsing. La aldea se convirtió en un faro de esperanza, y un santuario para quienes buscaban refugio de la oscuridad que aún persistía en el mundo. Llegó gente de tierras lejanas, atraída por las historias de su valentía y la promesa de una vida mejor. El castillo de Drácula, que alguna vez fue un lugar de miedo y misterio, se transformó en un centro de aprendizaje y cooperación. Allí se reunían eruditos, guerreros y curanderos para compartir sus conocimientos, y formarse en las artes de la defensa y la magia. El corazón de las sombras, resguardado en una cámara oculta, se convirtió en un símbolo de su fuerza y vigilancia colectiva. María, siempre compasiva y sabia, asumió el papel de sanadora y consejera, siendo su presencia una fuente de consuelo e inspiración para todos. Van Helsing, con su vasta experiencia y perspicacia táctica, dirigió el entrenamiento de defensa, asegurándose de que los aldeanos y sus aliados estuvieran siempre preparados para cualquier amenaza. Una fresca mañana de otoño, mientras el pueblo se preparaba para la fiesta de la cosecha, un viajero llegó a las puertas del Paso Borgo. Vestido con ropas gastadas pero resistentes, llevaba consigo un aire de misterio y una sensación de urgencia. Se presentó como Elías, un historiador y buscador de conocimientos antiguos. Elías había llegado con noticias de una nueva y enigmática amenaza, un culto conocido como los Segadores de las Sombras, que adoraban al rey espectro y buscaban resucitarlo. Creían que al reunir los restos de su poder oscuro esparcidos por la tierra, podrían traerlo de regreso y hundir al mundo en la oscuridad eterna. El consejo se reunió inmediatamente. Drácula, María, Van Helsing y sus aliados más cercanos escucharon atentamente mientras Elías contaba sus hallazgos. Los Shadowhunters eran metódicos y reservados, sus miembros profundamente arraigados en varias regiones, cada uno custodiando un fragmento del poder del rey espectro. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Drácula supo que debía actuar con rapidez. No podían permitir que los Shadowhunters tuvieran éxito. Se formó un plan para buscar y neutralizar las fortalezas del culto, recuperar los fragmentos y evitar la resurrección del rey espectro. La misión se dividió en varias partes, y se enviaron pequeños equipos a diferentes regiones. Drácula, María, Van Helsing y Elías formaron el grupo central, con la tarea de infiltrarse en la base central del culto y recuperar el fragmento más significativo. Su viaje los llevó a través de densos bosques, vastas llanuras y cuevas escondidas. En el camino, se encontraron con aliados y adversarios, y cada encuentro contribuyó a su comprensión de las operaciones del culto. Cuanto más se acercaban a la base central, más peligroso se volvía su camino. Una noche, mientras acampaban bajo las estrellas, María compartió sus pensamientos con Drácula. Hemos enfrentado muchas cosas juntos y, sin embargo, esto se siente diferente. El fervor del culto, su creencia inquebrantable en la oscuridad, me da escalofríos. Drácula sintió con expresión seria. Los Shadowhunters están impulsados por un fanatismo que los hace impredecibles. Pero debemos recordar por qué luchamos. No solo por nuestra aldea, sino por la luz que debe prevalecer sobre la oscuridad. Con su determinación fortalecida,
el grupo siguió adelante. Finalmente llegaron a la base central del culto, una antigua fortaleza en ruinas escondida en lo profundo de las montañas. El aire estaba cargado del olor a magia oscura y la presencia del mal era palpable. Infiltrarse en la fortaleza requirió todas sus habilidades de astucia. Se pusieron a prueba el conocimiento de Van Helsing sobre trampas y pasadizos secretos, las percepciones históricas de Elías, la curación y el apoyo de María y las habilidades sobrenaturales de Drácula. Se movieron a través de las sombras, evadiendo a los guardias e inutilizando barreras. En el corazón de la fortaleza, encontraron al líder del culto, un formidable hechicero llamado Malacar, que manejaba el fragmento central del poder del Rey Espectro. La batalla que siguió fue feroz, un choque de luces y sombras que puso a prueba sus límites. La magia oscura de Malacar era potente, pero el vínculo entre Drácula y sus aliados resultó más fuerte. Cuando la pelea alcanzó su clímax, Drácula logró desarmar a Malacar y apoderarse del fragmento. El hechicero, al darse cuenta de su derrota, intentó un último y desesperado hechizo. Pero María, usando su magia curativa, lo contrarrestó, neutralizando la energía oscura y salvándolos a todos de un ataque devastador final. Con Malacar derrotado y el fragmento central asegurado, regresaron al Paso Borgo, donde los otros equipos también habían tenido éxito en sus misiones. Los fragmentos fueron reunidos y sellados, su poder neutralizado y fuera del alcance de los Shadow Reapers. El pueblo celebró su regreso con un gran festival, en honor a la valentía y la unidad que una vez más habían protegido su hogar. Drácula, de pie junto a María y Van Helsing, sintió una profunda sensación de satisfacción. Se enfrentaron a la oscuridad y salieron victoriosos, su vínculo más fuerte que nunca. Mientras contemplaban la alegre celebración, María se volvió hacia Drácula con los ojos llenos de esperanza. Hemos llegado muy lejos y aún queda mucho por hacer. Pero creo en nosotros, en lo que hemos construido aquí. Drácula sonrió, su corazón más ligero de lo que había estado en siglos. Juntos continuaremos protegiendo y alimentando esta paz. Mientras haya luz dentro de nosotros, prevaleceremos. Y así, bajo la atenta mirada de las antiguas montañas y los bosques eternos, Borgo Paz continuó prosperando, un testimonio del poder duradero de la esperanza, la unidad y la luz que brilla incluso en los tiempos más oscuros. A medida que el invierno se asentó en Borgo Paz, el espíritu del pueblo permaneció cálido y vibrante. Las alianzas formadas a través de las batallas con Morgana y los Shadow Reapers se hicieron más fuertes, creando una red de apoyo y vigilancia. Drácula, María y Van Helsing continuaron liderando e inspirando, cada uno aportando sus fortalezas únicas a la comunidad. Una tarde fría, mientras los copos de nieve comenzaban a caer del cielo, un mensajero llegó al castillo. Era de la lejana ciudad de Ardesir, conocida por su rica historia y sus poderosos hechiceros. El mensaje era urgente, un antiguo y poderoso artefacto, conocido como el Ojo de la Eternidad, había sido robado de la gran biblioteca de la ciudad. Se decía que el ojo tenía el poder de ver el futuro y manipular el tiempo mismo. Drácula, reconociendo la amenaza potencial que representaba un artefacto de este tipo en las manos equivocadas, accedió a ayudar. María y Van Helsing, como siempre, estuvieron a su lado. Reunieron a sus aliados más confiables y partieron hacia Ardesir, desafiando el frío del invierno. El viaje a Ardesir fue traicionero. Las carreteras estaban cubiertas de nieve y vientos helados aullaban entre las montañas. Pero el grupo siguió adelante, impulsado por su determinación de evitar otra catástrofe. Cuando finalmente llegaron, fueron recibidos por los líderes de la ciudad, quienes se sintieron aliviados al verlos. La gran biblioteca, una estructura en expansión llena de tomos antiguos y artefactos mágicos, había estado fuertemente custodiada. Sin embargo, el ladrón había logrado sortear todas las defensas, sin dejar más rastro que un único símbolo críptico. Elías, que los había acompañado en el viaje, reconoció que el símbolo pertenecía a una orden secreta conocida como los cronomantes, maestros de la manipulación del tiempo. Drácula y sus aliados rápidamente idearon un plan. Se infiltrarían en el enclave oculto de los cronomantes, recuperarían el Ojo de la Eternidad, y evitarían cualquier manipulación del tiempo que pudiera poner en peligro al mundo. Su primera tarea fue localizar el enclave, tarea facilitada por el amplio conocimiento de Elías y los registros históricos de la ciudad. Después de días de investigación y preparación,
descubrieron que el enclave de los cronomantes estaba escondido en una caverna en lo profundo de los cimientos de la ciudad. La entrada estaba oculta por poderosos encantamientos, pero con los esfuerzos combinados de Drácula, Van Helsing, María y Elías, lograron abrirse paso. En el interior, la caverna era un laberinto de pasadizos retorcidos y cámaras llenas de maquinaria arcana. El aire vibraba con energía mágica, y el tiempo mismo parecía fluir de manera extraña, con momentos que se estiraban y contraían de manera impredecible. Mientras navegaban por el laberinto, se encontraron con trampas y guardianes, cada uno de ellos diseñado para proteger los secretos del enclave. Finalmente, llegaron al corazón del enclave, donde encontraron a la líder de los cronomantes, una hechicera llamada Thalía. Sostenía el ojo de la eternidad en sus manos, sus ojos brillaban con el poder y el conocimiento que lo otorgaba. Thalía los recibió con una sonrisa cómplice, como si hubiera previsto su llegada. No se puede entender el poder del ojo, dijo Thalía, con un eco extraño en su voz. Con él puedo corregir los errores de la historia, y remodelar el futuro para evitar el sufrimiento y el desastre. Drácula dio un paso adelante, con la mirada fija. Semejante poder es demasiado peligroso en manos de una sola persona. El futuro debe ser moldeado por nuestras acciones, no manipulado por una sola voluntad. La expresión de Thalía se endureció. No ves el potencial. Pero he visto el sufrimiento de innumerables vidas y puedo ponerle fin. La confrontación se convirtió en una batalla, con Thalía usando el ojo para cambiar el tiempo a su alrededor. Momentos del pasado y vislumbres de posibles futuros parpadearon en el aire, creando un campo de batalla peligroso y desorientador. Drácula, María y Van Helsing lucharon con determinación, sus movimientos coordinados para contrarrestar las manipulaciones temporales de Thalía. Elías, comprendiendo los principios de la magia de los cronomantes, los guió para interrumpir el control de Thalía sobre el ojo. Juntos, lograron debilitar su agarre, creando una apertura para que Drácula atacara. Con un movimiento preciso, desarmó a Thalía y atrapó el ojo de la eternidad cuando se le cayó de las manos. Cuando Thalía cayó al suelo, las extrañas distorsiones temporales de la caverna comenzaron a estabilizarse. El poder del ojo era inmenso, pero Drácula sabía que tenía que sellarlo, ya que su potencial de daño era demasiado grande. Con la ayuda de Elías, idearon un hechizo para contener el artefacto, asegurando que nunca más pudiera usarse para alterar el tiempo. Al regresar a Ardesir, fueron aclamados como héroes. Los dirigentes de la ciudad les agradecieron efusivamente, ofreciendo sus recursos de apoyo en futuros emprendimientos. Drácula, María y Van Helsing sabían que su victoria en Ardesir era un paso más en su búsqueda continua para proteger al mundo de las fuerzas oscuras. De vuelta en Vorgopas, el invierno transcurrió pacíficamente y el pueblo prosperó bajo la tutela de sus protectores. A medida que se acercaba la primavera, trayendo nueva vida y esperanza, Drácula estaba junto a María y Van Helsing, contemplando la aldea que habían salvado una y otra vez. Hemos enfrentado muchas cosas juntos, dijo Van Helsing, con una rara sonrisa en su rostro. Pero cada victoria nos acerca a una paz duradera. María asintió, con la mano apoyada en el brazo de Drácula. Y mientras estemos juntos, no hay nada que no podamos superar. Drácula, sintiendo un profundo sentimiento de gratitud y propósito, sonrió. Mientras haya oscuridad, seremos la luz que la mantenga a raya. Juntos. Y así, bajo la atenta mirada de antiguas montañas y bosques eternos, Vorgopas siguió prosperando, un faro de esperanza y unidad. El mundo estaba lleno de desafíos, pero con Drácula, María, Van Helsing y sus aliados manteniéndose firmes, no había duda de que la luz siempre encontraría una manera de prevalecer. La primavera floreció en Vorgopas, trayendo energía y optimismo renovados. Los aldeanos celebraron su unidad y la protección brindada por Drácula y sus aliados. Sin embargo, a medida que los días se hacían más largos, también lo hacían las sombras que amenazaban la paz que tanto habían trabajado para conseguir. Una tarde, mientras el pueblo estaba bañado por la luz dorada del atardecer, un grupo de viajeros llegó al castillo. Eran emisarios del reino de Veridonia, una tierra lejana conocida por su rica cultura y su fuerte ejército. Los emisarios, liderados por un noble llamado Lord Cedric, trajeron noticias inquietantes. El reino estaba sitiado por una horda de criaturas conocidas como los Shadowkin,
seres malévolos nacidos de los rincones más oscuros del mundo. Lord Cedric explicó que los Hadouken habían surgido de las antiguas catacumbas debajo de la capital del reino, liderados por una entidad misteriosa y poderosa conocida como la Reina de las Sombras. Las defensas del reino estaban flaqueando y necesitaban ayuda desesperadamente. Drácula, María y Van Helsing acordaron ayudar a Veridonia, reconociendo la amenaza que representaban los Hadouken y la importancia de mantener alianzas. El viaje a Veridonia fue arduo, y los llevó a través de densos bosques, vastas llanuras y montañas traicioneras. En el camino, se encontraron con supervivientes que huían de los Hadouken, cuyas historias estaban llenas de miedo y desesperación. Estos encuentros reforzaron su determinación, sabiendo que tenían que detener a la Reina de las Sombras antes de que su oscuridad consumiera Veridonia y se extendiera más. Cuando llegaron a la capital de Veridonia, encontraron una ciudad al borde del colapso. Los que alguna vez fueron grandes muros estaban destrozados, y las calles se llenaron de soldados cansados y civiles asustados. Lord Cedric los condujo al Palacio Real, donde esperaban el rey Alden y la reina Elara. El rey Alden, una figura alta e imponente, lo recibió con una mezcla de alivio y urgencia. «Estamos agradecidos por su ayuda», dijo. «El poder de la Reina de las Sombras crece cada día que pasa. No podemos resistir mucho más sin tu ayuda». Drácula, siempre sereno, respondió: «Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para derrotar a la Reina de las Sombras y sus secuaces. Cuéntanos todo lo que sabes sobre ella y los Hadouken». La reina Elara, con los ojos llenos de tristeza y determinación, habló. La Reina de las Sombras fue una vez una poderosa hechicera que buscó la inmortalidad a través de rituales prohibidos. Fue desterrada a las catacumbas hace siglos, pero ha regresado, más poderosa y vengativa que nunca. Los Hadouken son sus creaciones, retorcidas por la magia oscura. Van Helsing, siempre el estratega, preguntó: ¿tiene alguna información sobre sus debilidades o cómo podríamos derrotarla? La reina Elara asintió. Hay textos antiguos que hablan de una reliquia llamada Piedra de Luz, un poderoso artefacto capaz de disipar la magia de la Reina de las Sombras. Se dice que está escondida en lo profundo de las catacumbas, protegida por numerosas pruebas y guardianes. Con un plan en marcha, Drácula, María, Van Helsing y un grupo selecto de guerreros veridonianos se prepararon para aventurarse en las catacumbas. A medida que descendían por los túneles oscuros y sinuosos, el aire se hizo más frío, y la sensación de malevolencia se hizo más fuerte. Se encontraron con numerosas trampas y Hadouken, y cada batalla puso a prueba sus habilidades y resolución. En el corazón de las catacumbas, encontraron la cámara que contenía la Piedra de Luz. Estaba custodiado por un antiguo caballero espectral destinado a protegerlo de aquellos indignos. El caballero los desafió, poniendo a prueba su coraje, sabiduría y unidad. Gracias a sus esfuerzos combinados, demostraron su valía y obtuvieron la Piedra de Luz. Con el artefacto en mano, se dirigieron a la guarida de la Reina de las Sombras. El enfrentamiento final fue intenso, lleno de magia oscura y combate feroz. La Reina de las Sombras, envuelta en oscuridad, ejerció sus poderes con efectos devastadores. Pero Drácula, usando sus propias habilidades sobrenaturales y la Piedra de Luz, logró debilitarla. María y Van Helsing lucharon junto a él, y su trabajo en equipo y la confianza mutua cambiaron el rumbo de la batalla. Cuando la luz radiante de la Piedra de Luz envolvió a la Reina de las Sombras, sus gritos resonaron en las catacumbas. Su forma oscura se desintegró y los Hadouken desaparecieron con ella, su malévola presencia erradicada. Al salir victoriosos de las catacumbas, Drácula y sus aliados fueron aclamados como héroes. El rey Alden y la reina Elara expresaron su más profundo agradecimiento, y ofrecieron el apoyo inquebrantable de su reino en cualquier proyecto futuro. Los vínculos entre Borgo Paz y Veridonia se fortalecieron, creando una poderosa alianza contra futuras amenazas. Cuando regresaron a Borgo Paz, los aldeanos los recibieron con los brazos abiertos, celebrando su última victoria. La aldea, ahora más segura y próspera que nunca, siguió prosperando bajo su protección. Drácula, María y Van Helsing sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero con cada desafío que enfrentaban, su vínculo se hacía más fuerte y su determinación inquebrantable. Una noche, mientras estaban en el balcón del castillo que dominaba el pueblo, María habló en voz baja. «Hemos enfrentado muchos peligros, pero siempre salimos más fuertes.
Nuestra unidad es nuestra mayor fortaleza. Van Helsing asintió. Mientras estemos unidos, podremos superar cualquier oscuridad. Drácula, con la mirada fija en el horizonte, sonrió. Mientras haya luz dentro de nosotros, continuaremos protegiendo este mundo y aquellos a quienes apreciamos. Y así, bajo la atenta mirada de antiguas montañas y bosques eternos, Vorgopas continuó prosperando, un testimonio del poder duradero de la esperanza, la unidad y la luz que brilla incluso en los tiempos más oscuros. El futuro deparaba muchas incertidumbres, pero con Drácula, María, Van Helsing y sus aliados manteniéndose firmes, no había duda de que enfrentarían cualquier cosa que se les presentara con coraje y determinación. A medida que cambiaron las estaciones, Vorgopas entró en un periodo de prosperidad sin precedentes. El pueblo se convirtió en un centro de cultura y aprendizaje, atrayendo a eruditos, artesanos y aventureros de todos los rincones del país. El castillo de Drácula, que alguna vez fue un símbolo de miedo, ahora era un lugar de sabiduría y colaboración. Sin embargo, en medio de esta era floreciente, comenzaron a surgir susurros de una antigua profecía, que insinuaba una nueva y siniestra amenaza. Una tarde tranquila, mientras Drácula, María y Van Helsing discutían planes para el futuro en el gran salón del castillo, llegó un mensajero angustiado. La mensajera, una joven llamada Lara, afirmó ser de un reino lejano llamado Elysia. Llevaba un mensaje de su reina, instando a Drácula y sus aliados a acudir en su ayuda. La profecía de la luna de sangre se ha puesto en marcha, explicó Lara, con la voz temblando de urgencia. Habla de una gran oscuridad que surgirá cuando aparezca la luna de sangre, amenazando con engullir a Elysia y más allá. Nuestra reina cree que solo aquellos que han enfrentado una gran oscuridad y han prevalecido pueden ayudarnos. Drácula, María y Van Helsing escucharon atentamente. La mención de la luna de sangre despertó en ellos una sensación de presentimiento. Sabían que tenían que actuar con rapidez para evitar otra catástrofe. Iremos a Elysia, declaró Drácula. Prepara a nuestros mejores guerreros y reúne suministros. Partimos al amanecer. El viaje a Elysia fue largo y arduo, y los llevó a través de vastos desiertos, densas selvas y montañas traicioneras. En el camino, encontraron restos de civilizaciones antiguas, cada una de las cuales insinuaba el poder y el misterio de Elysia. Se decía que el reino estaba protegido por una poderosa magia, pero también maldecido por un antiguo mal que había estado inactivo durante siglos. A su llegada a Elysia, fueron recibidos por la reina Selene, una figura regia con un aire de sabiduría y fuerza. Les dio una calurosa bienvenida y no perdió tiempo en explicarles la situación. La profecía de la luna de sangre predice el despertar del Señor de las Sombras, un antiguo ser de inmenso poder que una vez casi destruyó nuestro mundo, dijo la reina Selene. La luna de sangre aparecerá en 3 noches, y con ella, el Señor de las Sombras se levantará a menos que podamos detenerlo. Drácula y sus aliados comprendieron la gravedad de la situación. Comenzaron los preparativos de inmediato, estudiando los textos y artefactos antiguos que detallaban las debilidades del Señor de las Sombras, y los rituales necesarios para evitar su despertar. Aprendieron que la única manera de detener la profecía era realizar un poderoso contrarritual en el Templo de la Luna, ubicado en lo profundo del corazón de Elysia. El templo estaba fuertemente custodiado por los secuaces del Señor de las Sombras, criaturas retorcidas que habían comenzado a emerger a medida que la luna de sangre se acercaba. El camino hacia el templo estaba lleno de peligros, pero Drácula, María, Van Helsing y un grupo de guerreros elíseos, liderados por Lara, siguieron adelante con determinación inquebrantable. A medida que se acercaban al templo, el cielo se oscureció y la luna de sangre comenzó a elevarse, proyectando un inquietante resplandor rojo sobre el paisaje. El aire estaba denso por la presencia de magia oscura, y el suelo temblaba con cada paso que daban. Lucharon a través de oleadas de Sadoukin, su fuerza y habilidad combinadas los impulsaron hacia adelante. Dentro del templo encontraron el altar donde se debía realizar el contrarritual. Sin embargo, apareció el propio Señor de las Sombras, una figura imponente de oscuridad y malicia, decidido a completar su resurrección. La batalla que siguió fue feroz e implacable, un choque de luces y sombras que sacudió los cimientos mismos del templo. Drácula, ejerciendo el poder del corazón de las sombras, se enfrentó directamente al Señor de las Sombras, y su lucha fue un testimonio de su fuerza interior y su determinación.
María y Van Helsing protegieron a Elara cuando ella comenzó el contrarritual, y sus esfuerzos fueron cruciales para mantener a raya a los secuaces del Señor de las Sombras. A medida que avanzaba el ritual, el brillo de la luna de sangre se intensificaba, y el poder del Señor de las Sombras parecía crecer. Pero la voz de Elara se mantuvo firme, sus encantamientos llenaron el aire con una luz purificadora. Drácula, aprovechando la fuerza de sus aliados y la esperanza de Ilicia, asestó un golpe final y devastador al Señor de las Sombras, debilitándolo lo suficiente como para que el contrarritual surtiera efecto. El templo estalló en una luz cegadora cuando el contrarritual alcanzó su clímax. El Señor de las Sombras dejó escapar un último rugido agonizante antes de desintegrarse en la nada. El brillo de la luna de sangre comenzó a desvanecerse, y la presencia oscura que se había cernido sobre Ilicia se disipó. Con el Señor de las Sombras derrotado y la profecía anulada, Drácula y sus aliados regresaron a la capital de Ilicia. La reina Selene y el pueblo de Ilicia los aclamaron como salvadores y su gratitud fue ilimitada. Los vínculos formados a través de su lucha compartida prometieron un futuro de cooperación y apoyo mutuo entre Borgo Paz y Ilicia. Mientras viajaban de regreso a casa, Drácula, María y Van Helsing reflexionaron sobre sus experiencias. Una vez más se enfrentaron a una gran oscuridad y salieron victoriosos, con su unidad y determinación más fuertes que nunca. De regreso a Borgo Paz, el pueblo lo recibió con los brazos abiertos, y se reafirmó la confianza en sus protectores. La vida reanudó su ritmo vibrante, pero los ecos de sus recientes batallas sirvieron como recordatorio de las amenazas siempre presentes en su mundo. Una noche, mientras estaban en el balcón del castillo, contemplando las estrellas brillar sobre el tranquilo pueblo, María habló con asombro. Hemos viajado tan lejos, enfrentado peligros inimaginables, pero nuestro vínculo no hace más que fortalecerse. Van Helsing, con su habitual rostro severo suavizado por una rara sonrisa, añadió, y seguiremos unidos, sin importar lo que nos depare el futuro. Drácula, con la mirada fija en el horizonte donde las montañas se encontraban con el cielo, sintió una profunda sensación de propósito y satisfacción. Mientras haya oscuridad, seremos la luz que guíe y proteja. Y así, bajo la atenta mirada de antiguas montañas y bosques eternos, Borgo Paz siguió prosperando, un faro de esperanza, unidad y resiliencia. El futuro seguía siendo incierto, pero con Drácula, María, Van Helsing y sus aliados manteniéndose firmes, no había duda de que enfrentarían cualquier desafío que les aguardara con coraje y determinación. La leyenda de su valentía resonaría a través de los siglos, inspirando a las generaciones venideras. Con el paso de los años, Borgo Paz siguió siendo un símbolo de fuerza y resistencia. El pueblo se convirtió en un refugio para quienes buscaban refugio de la oscuridad que aún acechaba en el mundo. Personas de todas partes viajaron para buscar la sabiduría y la protección de Drácula, María, Van Helsing y sus aliados. El vínculo entre Drácula y María se había convertido en un amor profundo que trascendió el tiempo. Su historia de amor se volvió legendaria por derecho propio, inspirando a los poetas a escribir baladas sobre su eterna devoción. Gobernaron Borgo Paz con compasión y justicia, asegurándose de que todos los aldeanos se sintieran seguros bajo su atenta mirada. Pero incluso en tiempos de paz, comenzaron a circular por todo el país rumores de nuevas amenazas. Se difundieron rumores sobre un antiguo artefacto conocido como Piedra del Eclipse, una reliquia que se dice que aprovecha un poder inimaginable cuando se expone a un eclipse solar total. Su potencial de destrucción era inmenso si caía en las manos equivocadas. Al reconocer el peligro que representaba tal artefacto, Drácula reunió a sus aliados de confianza una vez más. Van Helsing a su lado como siempre, y emprendió una búsqueda para localizar y asegurar la piedra del eclipse antes de que pudiera ser utilizada indebidamente. Su viaje los llevó a través de terrenos traicioneros, y ruinas olvidadas llenas de trampas y guardianes. A lo largo de su camino, se encontraron con otros seres sobrenaturales que compartían su preocupación por preservar la paz en el mundo, hombres lobo que habían abandonado su naturaleza violenta, brujas que buscaban la armonía entre la magia de la luz y la oscuridad. Junto con estos nuevos aliados, finalmente llegaron a un antiguo templo escondido en lo profundo de un denso bosque, un santuario del que se rumoreaba que albergaba un gran poder y desafíos insuperables.
Cuando entraron en los salones sagrados del templo adornados con símbolos celestiales tallados en paredes de piedra iluminados por una luz etérea que se filtraba a través de las vidrieras, sabían que solo aquellos verdaderamente dignos podrían pasar ilesos sus pruebas. La primera prueba puso a prueba su determinación, su capacidad para unir facciones dispares contra amenazas comunes, cuando criaturas rivales que alguna vez habían sido enemigas acérrimas se vieron obligadas a unirse por las circunstancias. La segunda prueba los desafió mentalmente. Los acertijos que requerían habilidades complejas para la resolución de problemas pusieron a prueba su inteligencia bajo presión. A medida que superaron cada prueba, el vínculo entre Drácula, María y sus aliados se hizo más fuerte. Lucharon lado a lado, usando sus habilidades únicas para superar cada obstáculo en su camino. La prueba final los esperaba en el corazón del templo, una prueba de altruismo y sacrificio. En el centro de la cámara había un pedestal que sostenía la piedra del eclipse, rodeada por un remolino de energía oscura. Los llamó con un susurro seductor, prometiendo un poder inimaginable a cambio de control. Drácula y María sabían que esta era su prueba definitiva. Habían visto de primera mano cómo el poder podía corromper incluso los corazones más puros y conducir a la destrucción. Con determinación inquebrantable, resistieron el atractivo de la piedra, y la hicieron añicos antes de que pudiera desatar su oscura influencia sobre el mundo. Cuando salieron victoriosos del templo, unidos como uno con sus aliados, sabían que su deber de proteger a la humanidad nunca terminaría realmente. Pero ahora enfrentaban un futuro incierto sin miedo ni vacilación, sabiendo que juntos eran capaces de enfrentar cualquier desafío de frente. La leyenda del Paso Borgo perduró durante generaciones como símbolo de esperanza y fuerza, un testimonio de lo que se puede lograr a través de la unidad y el coraje desinteresado. Drácula y María gobernaron el Paso Borgo con sabiduría y compasión, asegurándose de que siguiera siendo un faro de luz en un mundo aún marcado por la oscuridad. Su legado resonó a través del tiempo como un recordatorio de que incluso aquellos que alguna vez fueron temidos o incomprendidos podían superar los prejuicios, y convertirse en guardianes no solo de Borgo Paz sino de todos aquellos que buscaron refugio dentro de sus muros protectores. Y así, mientras existieran leyendas contadas bajo un cielo estrellado, la historia de Drácula, María, Van Helsing, y todos aquellos que lucharon junto a ellos, continuarían inspirando coraje en los corazones de todas partes del mundo y del tiempo. Con el paso de los años, la paz que una vez había reinado en Borgo Paz se vio amenazada por una nueva oscuridad. Una fuerza poderosa y malévola, que durante mucho tiempo se creyó vencida, surgió de las sombras para causar estragos en el mundo. A pesar de sus mejores esfuerzos y el apoyo inquebrantable de sus aliados, Drácula y María se encontraron frente a un enemigo como nunca antes habían encontrado. La batalla fue feroz, con el destino de Borgo Paz y todos sus habitantes en juego. En un intento desesperado por salvar a su pueblo, Drácula hizo el máximo sacrificio, dar su vida para debilitar la fuerza oscura lo suficiente como para que María y sus aliados dieran el golpe final. Con lágrimas en los ojos y el dolor pesando pesadamente en su corazón, María vio cómo su amado caía en la batalla. Aunque finalmente salieron victoriosos contra esta nueva amenaza, Borgo Paz cambió para siempre por la ausencia de Drácula. La pérdida de su amado gobernante dejó un vacío que nunca podría llenarse, un inquietante recordatorio de lo que se había sacrificado por su seguridad continua. María gobernó Borgo Paz con gracia y fuerza, pero no pudo escapar de su profundo dolor. Pasaba sus días atendiendo a su gente, pero siempre sentía el dolor de la soledad sin Drácula a su lado. La leyenda que alguna vez inspiró esperanza ahora tenía un trasfondo de tragedia, un testimonio agridulce de un amor perdido pero nunca olvidado. Y así fue que, a pesar de todo lo que habían logrado juntos, tanto en la vida como en la muerte, el nombre de Drácula resonó a través del tiempo no solo como un símbolo de coraje sino también como un conmovedor recordatorio de sacrificio, un legado perdurable grabado en la historia en medio de historias de amor inmortalizadas por la tragedia. Si te ha gustado esta historia fascinante, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba otra historia. Solo con este gesto ya me animas un montón. Saludos.